6:52 de la mañana. Siempre es un gusto recibir en estudio a Gilberto Morillo, experto petrolero, consultor energético y exgerente de planificación financiera de PDVSA. Yo con ese apellido, Gilberto, pensaba que eras del Zulia y hoy me aclaras que no es así. Buenos días. Buenos días. Sí, quiero mucho al Zulia, pero sí, mis raíces están por el estado Lara. Por allá por Carora, me dijiste. Sí, Qué bueno. Ojalá uno tuviera tiempo para salir del sitio donde vive e ir muy lejos en esa Venezuela hermosa que somos dentro de todo, ¿verdad? así es. No, un país único en toda su variedad. Yo extraño eso, rodar y irme lejos de Caracas, por ejemplo, irme lejos y ir al encuentro de ese país hermoso Ojalá. que tiene tantos matices. Gilberto, este es un tema muy importante que muchas veces queda así como en segundo plano en medio de las urgencias de la agenda noticiosa. Para nada es un tema comeflor, porque la llamada COP28 alude a temas ambientales esenciales para el interés global. Y la OPEP está instando a sus miembros a rechazar de la COP28 contra energías fósiles. ¿Qué significa eso? Ayúdanos a entender. Sí. Bueno, la COP28 es una conferencia organizada por las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y estas se están realizando ahora todos los años. Al principio, algunos años sí, otros no. Ahora se ha vuelto ya cíclica anualmente. En esta oportunidad, esta es la 28ª conferencia que se está realizando en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en el Emirato de Dubái, que es, bueno, que es muy bonito y está lleno de modernidad y rascacielos. Entonces, allí se está haciendo esta conferencia donde van casi todos los países del mundo a conversar sobre el cambio climático, cómo detener el cambio climático. Una de las fuentes más importantes de cambio climático son las emisiones. Al quemar el carbón, el petróleo, el gas, pues se generan gases y entonces estos gases que contienen carbono, pues hace un efecto invernadero en la atmósfera y por eso se está calentando o es una de las razones, pues se han hecho muchos estudios y es algo controversial, pero en general está aceptado que esta es una de las razones por las cuales pues se está calentando el mundo. Una de las consecuencias de que el mundo se caliente es que se derriten algunas zonas polares o algunas zonas con hielo y el nivel del agua sube, el nivel de los mares. Entonces, hay una asociación de países que son asociación de países de islas, que ellos dicen, miran, si el agua sube 1 metro, nosotros desaparecemos. Pues en el Pacífico, las Islas Marshall, otras islas por allá. Entonces, ellos están muy activos en que no se usen más los combustibles fósiles que arrojan gases al mundo. Ahora, tú lo has dicho, esto es muy controversial y hay intereses muy poderosos. Porque fíjate, ¿cómo ves tú esa discusión entre los acuerdos de la COP28 contra energías fósiles y la resistencia que plantea la OPEP a esas decisiones? Normalmente en estas conferencias se hace un documento al final, que termina hoy, por cierto, la COP. Entonces se hace un documento en el cual se busca un consenso, que todos estén de acuerdo en lo que dice. Y ese documento, bueno, siempre es un pugilato entre unas tendencias y otras tendencias. Entonces en ese documento, estas islas que se están hundiendo y muchos otros países, hay como 200, como 100 países, como la mitad de los países están de acuerdo en poner en ese documento de que las energías fósiles habrá un cronograma para que ya no se usen más, o sea, que haya un año en el futuro, 2050, 2060, donde no se usen energías fósiles, lo cual sería catastrófico para Venezuela, porque si no se usa más petróleo ni gasolina, y bueno, tendríamos un problema grave. Y esa fecha es mucho más cercana de lo que parece. Sí, entonces en ese documento la OPEP dijo, no pongan eso, vamos a reducir los gases, no pongan que se va a eliminar las energías fósiles, pongan, vamos a buscar el net cero. El net cero es que tú puedes quemar fósiles, pero si tú recoges carbón de la atmósfera, entonces tú dices, bueno, mira, yo quemé, pero recogí. Entonces estoy bien. Entonces eso es lo que quieren que los países de la OPEP abogan por eso, porque bueno, no quieren que salga un papel que diga que el petróleo no se va a usar más en 20 años, que es prohibido. Pero además, Gilberto, uno intuye, sin ser experto en la materia, que más allá de la buena voluntad de estas decisiones, hay que preguntarse si el mundo está preparado.
Es decir, se ha avanzado lo suficiente para establecer estas metas. Exacto. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las alternativas, para sustituir, bueno, precisamente las energías fósiles, ¿no? Eso es muy importante lo que tú has dicho, es un punto clave. Cuando el gas es considerado que contamina, pero mucho menos, ¿no? Porque sus emisiones son muy bajas. Entonces Alemania, por ejemplo, Europa en general estaba apostando al gas. Cada vez más gas, que traer gas de Rusia, los Nord Stream, los gasoductos gigantes que estaban construyendo y que terminaron varios. Y después de cuando vino el problema de Rusia, dijeron, no te vamos a comprar gas para castigarte por invadir Ucrania. Y entonces se vieron con que, bueno, ¿de dónde vamos a sacar la energía? No, bueno, que los molinos de viento y tal, no, tienes que poner millones de molinos de viento porque la energía fósil tiene mucha energía. Un molino de viento, una celda solar produce muy poca energía, entonces necesitas una cantidad masiva impresionante. Por eso es lo que tú dices, no estamos listos para hacer esa transición de que, bueno, no uses más petróleo y vamos a vivir del solar, que solo la hay de día, no la hay de noche, o el viento, si no hay viento. La hidroeléctrica tiene un límite y también hay gente que se está quejando de que la hidroeléctrica, que si los ríos, que si los está desviando, que está hacia la fauna. De todo es muy controversial, pero el tema de la energía, lo que la OPEP dice, mire, el mundo necesita las energías fósiles. Vamos a trabajar en remover carbón de la atmósfera y podemos vivir un poco más y los hacemos más limpios, gasolinas cada vez más limpias, que haya combustiones cada vez más perfectas donde haya menos gases. Entonces, es un reto tecnológico y no nos podemos ir de bruces porque si empezamos que, bueno, no se usan no más carros de gasolina, entonces a lo mejor vas a crear un caos si no estás preparado. Gilberto, y ante este tema, sintiéndonos partes del mundo, con responsabilidades, este tipo de encuentro, este tipo de actividad, ¿cómo avanzan para necesarios acuerdos? El mundo sí se pone de acuerdo en estas cosas, sí hay avance. Ahí yo creo Más que allá de la foto, de los documentos, de la sí, cumbre. ahí va, claro, estos acuerdos son tipo sugerencia, pues. No es que ahí dicen que tú vas a reducir tus emisiones, un país X como China, que es uno de los que más emite. Probablemente el que más emite gases, China, porque tiene una población muy grande y queman mucho carbón. En China se usa mucho el carbón, que es uno de los más contaminantes que hay. Entonces, ellos siempre son muy reacios a afirmar ciertas cosas. Porque aunque no es mandatorio, que te dicen, bueno, mira, tú tienes que reducir tus emisiones en 10% cada año. Y a lo mejor no lo logran, pues a lo mejor reducen. Ellos han invertido mucho en energía alternativa, solar y eólica. Tienen las turbinas de viento más grandes del mundo ahora. Ellos están invirtiendo mucho en eso, pero aún así consumen mucha energía. Entonces, claro, ellos tampoco quieren firmar, muchos países que, mira, pon un lenguaje más suave porque yo no quiero que dentro de 2 años van a decir, mira, pero tú no has cumplido, tú no has reducido. Entonces, no te van a poner una multa ni hay una autoridad mundial que lo haga, pero sí tienes una cuestión moral de que no quieres comprometerte a cosas que son demasiado ambiciosas o irreales. Sí. Y al final, los niveles de acuerdos y de logros sobre esta materia irán directamente y proporcionalmente vinculados a los niveles de desarrollo. Creo que es el gran acento, ¿verdad? Para calificar los niveles de desarrollo, saber de qué manera uno se va acoplando como parte de una comunidad mundial a estas cosas. Ciertamente, cuando las sociedades se van desarrollando más, aumenta el consumo energético y normalmente aumenta el consumo de energías fósiles, que son las más versátiles y donde hay más infraestructura para usarla. Y Venezuela, bueno, tiene que estar atento a todo esto porque nosotros estamos confiando en que nuestra recuperación económica vendrá con una locomotora que es el petróleo. Y tenemos 300 millardos de barriles allí debajo de la tierra aproximadamente, si no hay más. Entonces, eso tomará siglos usarlo al nivel que lo estamos produciendo ahora. Pero tenemos que aprovecharlo un poco más rápido, porque este tipo de acuerdos de que, bueno, mira, vamos a eliminar los fósiles en tantos años, pues nos puede afectar mucho. La realidad es que el consumo de petróleo ha aumentado cada año desde hace 50 años, menos el año 2020.
todos los años sube un poquito. En el año 2020 por la pandemia. Bueno, exacto, por la pandemia, porque aquí se consumían en el 2019 cerca de 100 millones de barriles diarios en el mundo. En la pandemia bajó a 85, porque bueno, la gente no se movió y claro, todo este tipo de cosas. Aparecían los delfines en Venecia y todo aquello sí, que vimos, ¿no? Que veíamos así con un guiño de reflexión. Pero ya se recuperó el consumo y ahorita estamos como en 101 millones. Ha seguido Oye, subiendo. pero esa frase, para terminar, me pareció muy importante. El consumo de energía fósil ha ido en aumento durante los últimos 50 años. Sí, menos el año 2020. Menos el año todos 2020. los años ha subido. Qué interesante. Entonces nosotros tenemos que montarnos rápido en ese, claro, en esa ese ola. autobús porque sí, señor. Tenemos muchos recursos y significan riqueza para nosotros, bienestar. Claro. Bueno, Gilberto, siempre es un gusto contar contigo, con tu disposición, madrugas, te vienes hasta acá y si no nos volvemos a ver este año, que le quedan ya poquitos días, mucha salud y lo mejor para el próximo año, que sigamos contando contigo. Muchas gracias, siempre estoy a la orden y es un placer venir acá. Gracias. Gilberto Morillo, experto petrolero, consultor energético y exgerente de planificación financiera de PDVSA. Volveremos.